Mundial elogió las reformas económicas emprendidas en México y las calificó como muy valientes y como algo increíblemente importante en un momento de tendencias proteccionistas. Además, el banco aseguró que todos los impactos y beneficios que traerán las reformas no se verán inmediatamente. Ahora le agradezco al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que atiende esta llamada desde Washington con el financiero Bloomberg. Secretario, buena tarde. Esta reunión de otoño del FMI y del Banco Mundial se presenta en momentos en que las perspectivas para la economía mundial siguen siendo muy sombrías. Secretario, buena tarde. Mira, complicadas. Efectivamente, el entorno global pues, tiene muchos elementos de incertidumbre que va desde la forma como habrá de reconfigurarse China, el posible impacto de la salida de la Unión Europea del Reino Unido y ciertamente consecuencias por riesgos que todavía vienen afectando al entorno del crecimiento global, y por eso esta reunión es oportuna y es también importante porque permite que nos coordinemos ciertamente con el fondo y con el banco, pero en los márgenes de esta reunión se junta también, o nos juntamos también, los ministros y los banqueros centrales del G20. Entonces, oportunidad no solamente de reflexionar dónde estamos, sino de qué podemos hacer en conjunto por la vía de buena coordinación para ir enfrentando estos retos, minimizándolos y seguir una ruta que permita regresar plenamente ya a un entorno de mejor crecimiento global. José Antonio Meade regresa a Washington como secretario de Hacienda a una reunión del FMI y del Banco Mundial. ¿Qué retos se enfrentan los ministros de Finanzas y los banqueros centrales, secretario? Mira, yo creo que nos tocó, de hecho, a México, la otra vez que yo estuve en esa posición, coordinar el G20, el hecho de que podamos encontrarnos quienes en cada uno de estos países es responsable de la conducción de la política económica, que podamos reflexionar junto con el banco y el fondo los retos que desde su óptica enfrenta el mundo, que podamos coordinar lo que de forma integral podamos hacer en nuestro manejo de política macroeconómica. Es oportuno, es un buen momento para hacerlo, es un gran espacio. La verdad es que estas reuniones anuales conjuntan en Washington a todos los actores relevantes y eso permite hablar al mismo tiempo con ellos, entre nosotros, con los inversionistas, con el mercado y platicar un poco lo que en México también estamos haciendo, cómo estamos enfrentando estos riesgos, cómo estamos buscando minimizarlos por la vía de un paquete económico responsable y cómo México se inserta con sus reformas como uno de los países que está haciendo bien las cosas para enfrentar el reto que hoy tenemos por delante y para prepararnos desde dentro con una estructura más flexible y más moderna para aprovechar mejores vientos que habrán de estar por venir. Refería hace un momento la portada de hoy del Financiero, secretario, porque el FMI presentó ayer su documento Monitor Fiscal, en donde recomienda a México crear un consejo fiscal independiente, sin participación del gobierno, para supervisar el cumplimiento de las metas fiscales. ¿Qué opinión tienes de esta propuesta? ¿Es necesario un consejo así? Mira, es un tema que hemos platicado con el fondo en otras ocasiones. Nosotros pensamos que no es una buena idea, que no es necesario y que no es oportuno. México tiene y es reconocido en el mundo por su capacidad de gestionar su deuda, por la capacidad de construir consensos alrededor de una política responsable y ese prestigio por mucho tiempo bien ganado de una economía que sabe manejar bien sus asuntos es el principal elemento y el principal activo que México tiene en el mundo. Nosotros pensamos que la relación con el fondo es muy importante, que la es con el Banco Mundial, participamos activamente en el BID, somos socios de la OECD, somos actores relevantes en el G20 y somos desde muchas perspectivas un ejemplo de una economía que ha sabido manejar bien su deuda, aprovechar los espacios fiscales cuando debe de hacerlo, por lo que pensamos y valoramos mucho lo que el Consejo recomienda en muchos temas, pero en este en particular hemos señalado que México habrá de ser muy cuidadoso de sus propios espacios, de sus propios elementos de determinación y que valioso como son muchas otras recomendaciones, este en particular sentimos no es oportuno. ¿Crees que haya preocupación del FMI, de los organismos internacionales por la situación de las finanzas públicas y la deuda de México? Mira, ninguna. Acaban de terminar la evaluación que tienen que hacer por estatuto, la evaluación que se conoce como la del artículo 4, en donde hace una revisión bastante profunda, no solamente de las finanzas públicas, sino de la salud de nuestro sistema financiero. Nos hacen recomendaciones conforme a ello, pero encuentran que vamos en el camino correcto, ven bien el paquete económico, las señales que con él se pretenden mandar, ven bien
la salud de nuestro sistema financiero, su fortaleza frente a los retos que pudiéramos tener por delante. Es una evaluación exitosa en donde, como también dijo el día de ayer el fondo y lo señala en el reporte, hay confianza en México, en su gobierno, hay confianza en el rumbo que habremos de tener con cargo a las reformas que se han venido aprobando y la capacidad que esas tendrán de aportarnos al crecimiento presente y futuro, y hay absoluta confianza de un gobierno que está comprometido con la responsabilidad, con un buen manejo de finanzas públicas, en una ruta que el fondo conoce y que estime es la ruta correcta. Secretario José Antonio Meade, gracias. Gracias, Víctor, un abrazo, un saludo. Gracias. Vamos a una pausa.